Oraciones que se rezarán durante los 12 días preliminares. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de tus siervos. Llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú, que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, septiforme en el don, dedo de la paterna diestra, tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo, concede prontamente la paz, yendo así tú delante como guía. Evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo, y por ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo, que entre los muertos resucitó, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, troncando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males. Recábanos todos los bienes, muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpa seamos suaves y castos, danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, y su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ocurrió antes de la Guerra Mundial. En todas las parroquias de Aquisgrán había una misión. En una de las iglesias, un padre misionero refirió el siguiente ejemplo. Una madre agonizaba. Todos los hijos estaban reunidos en torno de su lecho, a excepción de un hijo pródigo. Este, con su mala vida, había causado muchas penas y pesares a su madre. El único deseo de la madre moribunda era que también aquel hijo suyo pudiese estar junto a ella en su lecho de dolor. Los hermanos acudieron al comandante de la cárcel, el hermano se hallaba entonces preso, y lograron que este hijo pródigo, acompañado de 2 soldados, fuese conducido al lecho de su madre. La mujer ya se encontraba demasiado débil para hablarle, mas fijó en él sus ojos por última vez. Esta mirada de la madre moribunda le conmovió. El que hasta entonces nada había querido saber de sacerdotes, una vez reconducido a su celda, pidió un confesor e hizo una humilde, sincera y dolorosa confesión general. La gracia siguió trabajando en su corazón. Al salir de la cárcel, se puso a estudiar y llegó a ser sacerdote. Este sacerdote, dijo el misionero, concluyendo su relato, soy yo. Bienvenidos, queridos hermanos, a este 5.º día de la consagración a Jesús por medio de María. El día de hoy el tema que vamos a tratar es la tentación y el pecado. Dentro de este primer bloque, de estas 12 primeras lecciones en las que nosotros vamos a identificar a los enemigos del alma, que precisamente ya hemos ido determinando cuáles son y quiénes son en este caso, es necesario que nosotros toquemos el tema del pecado y precisamente lo que algunas veces inclusive
precede al pecado, que es específicamente la tentación. Y es por eso que hemos querido iniciar por medio de esta historia. Es muy conmovedor el hecho de que este misionero precisamente se presenta como un predicador y como un evangelizador, dando a conocer su historia, aquella historia que precisamente hizo que él pase de ser una persona que odiaba, en este caso, todos los temas relacionados a la iglesia, inclusive de los sacerdotes, y posteriormente al regresar a la cárcel precisamente lo que buscó pues, fue precisamente un sacerdote para poder confesarse. Todo por el hecho de haber encontrado a su madre convaleciente en su lecho de muerte. Entonces, hay más de una referencia que yo quisiera tocar en este caso, en este ejemplo. Y es que, si bien es cierto, esta historia trata de ejemplificar el hecho de la conversión, también es importante entender que el pecado es muerte, que realmente las personas que cometen pecados están muriendo, están en este caso dejando morir la naturaleza espiritual que llevan dentro de sí. Y es por eso que en este ejemplo, esta persona que estaba muerta por los pecados revive, se reanima, tanto así que inclusive el que no quería saber nada de sacerdotes terminó convirtiéndose en uno, y en uno misionero inclusive. Entonces, vamos por puntos. Primeramente, la tentación. Hay que identificar que la tentación de por sí no es considerada como algo malo, ni tampoco algo bueno. La tentación es algo que es desde el punto de vista de la fe, trata de hacer que nosotros podamos ser mejores. Me explico un poco más. La tentación no es concebida como mala porque realmente nosotros tenemos la posibilidad de, en nuestro libre albedrío, poder rechazarla. Es decir, nosotros no estamos condicionados a tener que aceptar, en este caso, la tentación. Podemos aceptarla como no podemos aceptarla. Por ende, en este caso la tentación no se especifica como mala. De hecho, existe inclusive un aspecto positivo que uno puede generar al respecto de las tentaciones, que es justamente el generar las virtudes. Y hemos dicho en lecciones pasadas que hay muchos ejemplos de santos que tenían muy graves defectos y por ende también muy graves tentaciones, defectos y pecados, y por ende muy graves tentaciones que posteriormente hicieron que ellos puedan de esas mismas tentaciones y de esos pecados generar una virtud. La virtud contraria por la que habían recaído. Hay santos que eran, en este caso, lujuriosos y terminaron siendo personas muy castas. Entonces, uno puede, en este caso, sacar provecho de aquellas cosas por las que es tentado para rechazarlas y convertirlas precisamente en una virtud. Entonces, por ende, no se podría categorizar, en este caso, la tentación como algo malo, de por sí. Es algo que en este caso tiene la potencia de generar virtud, como también tiene la potencia de hacernos cometer un pecado. Recuerdo alguna vez una historia que nos comentaban justamente al respecto de lo que significa la tentación en nuestras vidas, en el que dentro de esta fábula se narraba el hecho de que había una persona de poca musculatura, una persona flaquita, que de cierta forma recibe una revelación de Dios que le dice: tienes que mover la piedra más grande de toda la ciudad. Entonces él busca la piedra más grande, una piedra casi del tamaño de una casa, y él dice: yo soy un hombre de fe y voy a empujar esta roca, y como Dios me reveló, voy a moverla. Es decir, mi propósito es tratar de moverla, no hasta un punto específico, sino simplemente moverla. Entonces pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días, la gente del pueblo se le burlaba, decía: pero miren cómo él realmente, que es una persona poco enérgica, va a poder mover en este caso esta piedra. Y él pasó días intentando mover la piedra. Entonces resulta que en un momento determinado él trata de cuestionar esta revelación, ¿no? Y a un modo de reclamo, pues le dice precisamente a Dios: todo el mundo se burla de mí y yo no entiendo por qué tú me permitiste tener esta revelación de que tú querías que yo mueva esta piedra. Yo quería en este caso ejemplificar la fe para mis hermanos y prácticamente estoy quedando en vergüenza. Entonces, ¿por qué sucedió eso, no? Y nuevamente en esta fábula recibe otra revelación en la que Dios le dice: yo te dije que intentes mover la piedra, no que la muevas. Entonces, mírate cómo en este caso tú eras antes físicamente y cómo tú eres ahora.
como había pasado ya un tiempo, entonces él antes de intentar mover la piedra era alguien flaquito, alguien escuálido, alguien que no tenía mucha fuerza física, ¿no? Y después de intentar mover la piedra día y noche, día y noche, día y noche, se convirtió en una persona fuerte, robusta. Entonces, llevando este ejemplo a un ámbito espiritual, nosotros podríamos precisamente indicar que eso es la tentación. Luchar con las tentaciones hace eso, produce en nosotros esa fuerza de voluntad para poder rechazarlas. San Bernardo inclusive decía que contra los pecados de impureza uno no debe de negociar, sino más bien por el contrario debe huir. Porque con el pecado de impureza, cuando uno comienza como a tratar de conversar, precisamente pierde. Entonces él decía, ante los pecados de impureza, valiente e inteligente es quien huye. Dicho todo esto, es necesario que nosotros identifiquemos, por ejemplo, el pasaje bíblico en el que nuestro Señor Jesucristo es llevado al desierto y dentro del desierto es tentado por 3 ocasiones. San Agustín, al respecto de estos versículos bíblicos, precisamente dice que nosotros, a semejanza de nuestro Señor Jesucristo, deberíamos tener la forma en la que Él venció esas tentaciones. Cada vez que el demonio trataba de que Él caiga, pues justamente Jesús respondía, dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor y dice la palabra del Señor. Nosotros, cuando también tenemos tentaciones en nuestra vida, deberíamos tratar de decir lo mismo. La palabra del Señor dice que yo no debo cometer pecado de, por ejemplo, gula, pecado de adulterio, pecado de avaricia. Entonces, Él recomienda, ¿no? San Agustín inclusive decía, es recomendable que nosotros busquemos a semejanza de nuestro Señor hacer precisamente lo mismo. Por otro lado, también es muy importante que nosotros sepamos cómo la tentación de cierta forma tiene un procedimiento de nosotros. Si bien se plantea la tentación y nosotros damos pequeñas cabidas, entonces nosotros vamos a ir generando en este caso el desarrollo hasta llegar al pecado. Es por eso que nosotros debemos reconocer que cuando las tentaciones llegan, nunca es algo que llega de golpe, nunca es algo que en este caso nosotros no podemos frenar. Llega la tentación y yo prácticamente ni bien la sentí y ya cometí el pecado. Siempre va a ser algo que llega con un proceso. Entonces, ese proceso hay que ser consciente de que uno tiene que interrumpirlo en el momento que ya lo siente, porque precisamente ir coqueteando y consentirlo provoca precisamente el pecado. Entonces, para ir finalizando el tema al respecto de la tentación, dentro del pasaje bíblico que hicimos relación precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo es llevado al desierto y tentado 3 veces por el demonio, nosotros deberíamos ejemplificar, mejor dicho, tomar el ejemplo de nuestro Señor para precisamente enfrentarnos de la misma manera ante el pecado, por una parte. Pero por otra parte, también los cuestionamientos que usualmente se hacen al respecto de la tentación es por qué en este caso Dios los permite. Porque parecería que, digamos que Dios está jugando de cierta forma en contra nuestra si Él permite que nosotros recibamos tentaciones. Entonces, si bien en este caso el pecado original es este estado de pecado que se generó desde la caída de nuestros padres originales, en este caso Dios nos brinda toda clase de herramientas para que nosotros podamos luchar contra la tentación. Y algo muy importante que aquí hay que aclarar, porque eso es necesario, es el hecho de que, como lo dice inclusive la teología, cuando Dios en este caso creó al ser humano, lo creó en estado de perfección, no lo creó perfecto. Por eso es que precisamente cayó en el pecado. Lo creó en estado de perfección. ¿Y por qué es importante reflexionar esto? Porque, dicho sea de paso, estos argumentos que a veces hasta el día de hoy se presentan, eran argumentos que ya existían dentro del primer siglo de la Iglesia. Y había una corriente, ¿no?, que se llamaban los gnósticos, que argumentaban que esto de la libertad, del libre albedrío del hombre, como que no tiene mucho sentido porque Dios debía haber creado al ser humano perfecto. ¿Por qué no creó perfecto en este caso Dios al ser humano? Era el cuestionamiento que ellos hacían. Y hay un santo que se llama San Irineo de Lyon, que es muy bueno, y él respondía en este caso a los argumentos que ellos presentaban, diciendo que precisamente el ser humano, por el libre albedrío, por la libre voluntad que tiene de tomar decisiones, puede gozar del bien. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos a una impresora que imprime un documento, no le vemos a la impresora así como triste o alegre por el hecho de que imprimió bien o imprimió mal el documento. Es una máquina. Las máquinas hacen lo que tienen que hacer y listo. No se alegran ni se entristecen por un mejor o mal desarrollo. Entonces, parte de tener libertad es el hecho de que nosotros podemos gozar de hacer el bien. Entonces, cuando yo hago un acto que la ley moral establece como algo positivo, como algo adecuado, entonces yo me pongo contento.
Soy caritativo con las personas, entonces yo siento placer y una alegría. Yo en este caso cometo algo que va en contra de la ley moral, en este caso de Dios, entonces yo me pongo triste, tengo de cierta forma un remordimiento que me hace pensar al respecto de lo que yo he cometido. Entonces, nosotros tenemos la libertad, y por la libertad en este caso precisamente nos alegramos en hacer el bien y nos entristecemos al hacer el mal. Es parte de la libertad. Si Dios nos hubiera quitado esta libertad y nos hubiera hecho una especie como de máquinas, no gozaríamos del bien, simple haríamos las cosas por hacerlas y nada más. Entonces Dios quiso que nosotros tengamos la capacidad de disfrutar el bien. Este es un tema un poco complejo y no quisiera mucho entrar en este tema, pero tenemos esa capacidad. La libertad que nosotros tenemos y que a veces nos puede llevar a cometer pecados, como también evitarlos y en este caso generar virtudes, nos da la capacidad de sentir el bien, sentir placer al hacer el bien. Y fruto de esto pues también precisamente tener felicidad, ¿no? Entonces Dios creó en este caso a Adán y a Eva y a la humanidad en general en proyecto de perfeccionamiento. Entonces es por eso que nosotros dentro de nuestra vida, si luchamos contra estos tres enemigos del alma, la concupiscencia, el mundo y el demonio, nosotros podemos ser, en palabras de San Pablo, coronados con el reino de los cielos, con esta corona que es precisamente vivir eternamente con nuestro Señor. Finalmente, hay una historia de San Antonio Abad que decía que cuando las personas están tratando de predisponerse a mantener una vida espiritual y dejando de lado, en este caso, el comportamiento mundano que tenían, es muy común que existan más tentaciones. Él decía y contaba una historia indicando que dentro de un barrio existían alrededor de unas 50 personas. De las 59 existían 49 personas que eran, digamos, mundanas y una persona que era espiritual. A las 49 personas que eran mundanas, el demonio no trataba de tentarles, porque como estaban en el mundo y pecando, ellos mismos se incentivaban al pecado. Entonces el demonio no tenía que trabajar mucho para que ellos continúen en el pecado. Mientras que con esta persona espiritual, San Antonio Abad decía que usualmente con ella sí existían alrededor de unos 6 o 7 demonios que trataban como de hacerle caer. Porque precisamente al demonio le interesa hacer caer a aquellas personas que se encuentran dentro de una vida espiritual permanente. Entonces esto es muy importante entenderlo, porque nosotros dentro de este caminar de la consagración a Jesús por María precisamente estamos intentando eso. Así que no es de asombrarse, queridos hermanos, si de pronto las cosas a su alrededor han comenzado a complicarse, de pronto tienen algún tipo de molestias por diferentes circunstancias, ya sean físicas, ya sean de nivel social, de nuestros familiares, o algún tipo de inconveniente que se puede dar. Es precisamente porque el demonio también está pendiente de las almas que quieren avanzar espiritualmente, ¿no? Y trata de hacerles zancadillas para que se tropiecen y se regresen. Entonces, si a ustedes les ha pasado, pues a enfrentar esas tentaciones con mucha energía y con mucha oración. Dicho esto, ahora sí continuamos con el tema, en este caso, del pecado. El pecado es un tema complejo, pero hemos resumido en este caso algunas enseñanzas al respecto del pecado que son muy importantes para todo aquel que desea continuar avanzando o permaneciendo dentro de la vida espiritual. El pecado realmente es algo grave, pero existe una distinción o una categoría que es necesario que nosotros la conozcamos para poder identificar mejor este daño que provoca el pecado. El pecado mortal y el pecado venial. Comenzando por el pecado mortal, este pecado realmente yo lo resumiría, ¿no?, en aquel acto que en este caso hace morir a Dios en nuestras vidas. Suena muy duro, porque esto de morir, hacer morir a Dios, es un término fuerte, ¿no? Inclusive hay un filósofo que se llama Friedrich Nietzsche, alemán, muy influyente en el siglo pasado y que por lo menos aquí en Latinoamérica todavía sigue siendo un poco influyente. Él decía pues justamente que Dios ha muerto, ¿no? Entonces bueno, no tomo el conocimiento que él ejemplifica con respecto a la forma en la que él emitía sus argumentos, ¿no?, sino que realmente él le hacía una especie de contrarrespuesta a la iglesia, diciendo que Dios ha muerto y ahí pregonando pues su conocimiento, ¿no? Pero realmente el pecado provoca la muerte de Dios en nuestras vidas. Y es tan grave el pecado mortal
que justamente nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros al respecto de nuestros pecados mortales. Es decir, esto no es un término figurativo, el hecho de decir que con el pecado mortal Dios muere. Realmente fue así. Nuestro Señor Jesucristo murió por los pecados mortales de la humanidad. Inclusive, alguna vez que nosotros estábamos recibiendo como comunidad una charla de parte de un sacerdote muy querido, él nos decía que si en la humanidad hubieran 10 personas, ¿no?, por poner un ejemplo, y 9 tienen pecados meramente veniales y solo una tiene pecados mortales o un pecado mortal, nuestro Señor Jesucristo tendría que nuevamente haber llegado, padecido, ofrecido en este caso su vida, morir en la cruz por este único pecado mortal. Entonces el pecado mortal no es algo leve, por el contrario es algo grave, muy grave, tan grave que inclusive le costó en este caso el sacrificio a nuestro Señor Jesucristo. Para poder comprender un poco más esto del pecado mortal, es necesario que nosotros tengamos el conocimiento necesario dentro de nuestros exámenes de conciencia, que se hacen precisamente antes de realizar una confesión. Entonces, el pecado mortal no es cualquier acto, porque resulta que ¿cuál es la distinción entre un pecado mortal y un pecado venial? El pecado venial es aquel que se comete y que, si bien va en contra de ciertos mandatos del Señor, no los infringe hasta el punto de provocar, en este caso, la muerte de Dios en nuestras vidas, ¿no? Precisamente. Entonces el pecado mortal es algo que mata a Dios en nuestras vidas, le costó en este caso a nuestro Señor Jesucristo su propia vida al entregarse en la cruz, y tiene 3 características. Mientras que el pecado venial es algo que, si bien infringe la caridad, no en este caso la trastoca hasta el punto de eliminarla, ¿no? hasta el punto de hacer morir la vida, en este caso de Dios, en nuestras propias vidas. Voy un poco más a detalle para no confundirnos. El pecado mortal tiene 3 características: materia grave, libre consentimiento y pleno conocimiento. La materia grave es precisamente aquella ley moral, aquella ley al respecto del bien y del mal, porque eso es la moralidad, el conocimiento al respecto de lo bueno y lo malo, aquella infracción que va en contra de la ley moral. Los 10 mandamientos, por ejemplo, los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo ha entregado a la iglesia, ¿no? Y que la iglesia también a su vez pues, nos remite, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es ir en contra precisamente de los mandamientos de la ley moral, de la ley de Dios. Materia grave. El pleno conocimiento, el pleno conocimiento, sí, correcto, porque resulta que yo debo, aparte de que es materia grave, debo conocer que es algo grave. Y el pleno consentimiento, porque no basta con que yo en este caso conozca y también sepa que es materia grave, sino que yo también consienta, es decir, que yo tenga la libertad para poder en este caso cometer el pecado. Voy a un ejemplo. Si es que yo, por ejemplo, no voy a una fiesta y en este caso me embriago y tomo hasta ni siquiera recordar lo que pasó, y de pronto yo, no sé, tuve una pelea con alguien o robé algo así de un valor más o menos complejo, por ejemplo un celular o por el estilo, yo no tuve pleno consentimiento, porque cuando hice estos actos pues estaba, en este caso, llevado por el alcohol, no estaba borracho. Entonces no existió un pleno conocimiento. Si bien puede identificarse que puede haber algún acto de materia grave, por ejemplo como el no robar, que es un mandamiento, que yo sabía, en este caso, que robar estaba mal, yo de cierta forma no puedo haber cometido un pecado mortal porque realmente yo no estaba en mis plenos sentidos, porque yo estaba en este caso borracho. Si es que, por ejemplo, yo ignoro que existe materia grave dentro de los pecados, por ejemplo, el aborto, ¿no? Si yo ignoro que el aborto es un pecado mortal y en este caso yo le digo a mi enamorada, ¿no? Digamos, ¿no? Yo soy casado, pero en este ejemplo digamos que solo, digamos que soy un adolescente. Entonces yo le digo a mi enamorada, ¿sabes qué? Realmente no, yo no me quiero hacer responsabilidad y todas las tendencias que de día de hoy, abortemos. Entonces resulta que yo no conocía que esto era un pecado mortal, entonces de cierta forma se estaría no cometiendo un pecado venial, sino por el contrario cometiendo un pecado mortal sin el conocimiento al respecto de que era mortal, que es un atenuante. Voy a explicar un poquito después qué es esto de los atenuantes. Y por último, también el hecho de que exista materia grave. Si ustedes son almas
o que ya se encuentran, o personas, perdón, el término almas a veces se me pega mucho, pero bueno, si son personas que ya tienen una vida espiritual recorrida, es recomendable que nosotros en nuestro examen de conciencia sepamos identificar de una manera un poco más precisa aquellos pecados que son mortales o veniales, específicamente por el hecho de la gravedad, porque hay veces que por una enfermedad espiritual que se llama los escrúpulos, un alma puede pensar que todo es pecado mortal. Entonces resulta que yo di un comentario, en este caso negativo, pero resulta que no sé si era tan negativo o quizás sí exageré un poco, pero yo me contradigo y digo quizás no exagero un poco, pero es pecado mortal, no importa, yo me voy a confesar. Entonces prácticamente son personas, esto de los escrúpulos es cuando por ejemplo son personas que todo lo consideran como pecado mortal. Entonces para ellas pues prácticamente no hay pecado venial porque todo es mortal. Y hay que tener mucho cuidado de los escrúpulos porque los escrúpulos hacen que uno se degenere, ¿no? Quizás hay una relación muy directa con una personalidad obsesivo-compulsiva que trata como de estar así como muy a la guardia, ¿no? De que todo sea pecado y yo condeno en este caso todas las cosas y de hecho los escrúpulos pueden llevar a cometer también pecados, ¿no? Por el hecho de mantener este falso rigorismo con mi propia vida. Entonces hay que tener cuidado con el tema de los escrúpulos, pero hay que identificar particularmente qué es materia grave y qué no es materia grave. Si ustedes, bueno, están comenzando en esto de la vida espiritual, hay que identificar qué es materia grave. Los mandamientos dentro del catecismo de la Iglesia Católica también se puede contener un poco más de información al respecto de esto, pero la ley moral del Señor, usualmente como también lo dice el catecismo de la Iglesia, está inscrita en nuestros corazones. Entonces, de cierta forma nosotros en nuestro corazón, sin que alguien nos identifique y nos diga, esto es grave, esto es grave, esto es grave, esto es grave, ya sabemos lo que es materia grave, ¿no? Por ejemplo, dentro de los pecados pues se dice que inclusive existen grados, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo le robe en este caso al banco del Pichincha, no sé, $5, que yo le robe en este caso a una persona necesitada que vive con $30 al mes y yo le robe 20. Entonces no es lo mismo, ¿no? Termina siendo pecado, pero no es lo mismo. Entonces este tema de examinar los pecados es algo muy importante para lo que precisamente vamos a conversar un poco después. Pero yendo un poco a materia de lo que todavía quedaba pendiente por explicar, el tema también de libre consentimiento, ¿no? Porque alguna vez a nosotros nos han preguntado qué pasa con aquellas personas que pensaron que abortar no era pecado. Hemos hablado del enemigo del alma que es el mundo, y por ejemplo el mundo a día de hoy pregona que el abortar es algo que es un ejercicio de nuestra libertad, sin tomar en cuenta que por ejemplo es una vida diferente, inclusive es una vida que ya es y se da en potencia un ser humano. Entonces un ser humano mucho más desarrollado, ¿no? Me refiero, pero ya es un ser humano desde el momento de la concepción. Entonces, más adelante también trataremos justamente el tema del aborto y estas tendencias. Si ustedes están a favor de ella, quédense. Yo les propongo y hasta les reto a que ustedes puedan tratar de esperar un poco más de tiempo hasta esa lección y pues precisamente hablar al respecto del tema del aborto. Si ustedes tienen precisamente algunos inconvenientes al respecto del tema, de por qué la Iglesia defiende el aborto, está en contra del aborto, perdón, en todas las circunstancias. No defiende que exista una excepcionalidad por la que sí se puede abortar, sino que durante todas las circunstancias la Iglesia defiende de que no es posible el aborto y que es un pecado mortal. Entonces, ¿qué pasa? Nos han hecho, ¿no? Terminó la idea. Nos han hecho la pregunta de precisamente qué es lo que pasa si una persona no conocía que era un pecado grave, ¿no? ¿Resulta que termina siendo venial? No, porque mi conocimiento al respecto de los pecados no condiciona que sea mortal o venial. El pecado es mortal o venial a pesar de que en este caso yo lo conozca. Lo que pasa con el conocimiento es que yo tengo una categoría que en el derecho, ¿no? En las leyes se le llama un rango de excepción, ¿no? Que se le llama pues precisamente el tema de la inimputabilidad, ¿no? Porque hay categorías al respecto del derecho. Entonces resulta que si yo no conocía en este caso que esto era un pecado mortal, sigue siendo pecado mortal, pero la distinción es que no es lo mismo que yo como, digamos, ¿no? Católico practicante, que rezo el Santo Rosario, que rezo la coronilla, que voy los domingos a misa, me sucede una circunstancia como estas y yo digo, no, hay que abortar, a pesar de que yo inclusive estoy tratando de vivir en gracia y que he vivido en gracia, pero por el temor en este caso y por diferentes tentaciones, pues yo digo, sí, hay que abortar,
a que una persona que probablemente ni siquiera va a misa una vez al mes, sino que cada cierto tiempo, en fiestas de 15 años, bautizos a los que les invitan o cosas por el estilo, de los católicos que van 2 o 3 veces al año, comete ese pecado. Porque esa persona inclusive muy probablemente nadie le ha predicado que el aborto es malo. Diferente a que una persona que inclusive está permanentemente en la iglesia sirviendo, comete uno de este tipo de pecado. Entonces existe un atenuante, como jurídicamente se le llama, al respecto del tema del conocimiento, porque si yo no conocía, obviamente pues existe una distinción, ¿no? Entonces, sin embargo, como les decía, pues precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el compendio, ¿no?, de los conocimientos de la Iglesia, en un librito que ustedes pueden verlo, revisarlo y descargarlo por internet, pues se ahonda mucho más al respecto de este tema si ustedes tienen más interés. Aparte de ello, un ejemplo que alguna vez me sirvió mucho para mí también entender lo que son los pecados veniales y los pecados mortales es el hecho de que ustedes imagínense que ustedes están acampando, ¿no? Entonces resulta que ustedes van a una cabaña y, bueno, parte del recorrido que ustedes hacen es de una cabaña hasta un río, ¿no? Se encuentran un río. Entonces resulta que ustedes están regresando del río y ya va atardeciendo, ya va anocheciendo. Entonces, en el primer escenario ustedes regresan, ya cayó la noche, no tenían ninguna linterna, de pronto se golpean, de pronto se lastiman un poco, de pronto se tropiezan, pero llegan a la cabaña y bueno, se sacuden, se ponen un poco de alcohol en las heridas y pasó, pecado venial. Pecado mortal, mismo escenario, yo estoy regresando en este caso de este río y resulta que me tropezo, que me golpeo, pero resulta que me caigo en un pequeño lago y me embarro todo el cuerpo de lodo. Entonces llego a la cabaña y no solo tengo que limpiarme, sino tengo que bañarme, tengo que poner en este caso a secar la ropa, lavar la ropa y todo lo demás. Entonces, pecado mortal. Resulta que yo no solo me lastimé un poco, sino que yo me embarré, hasta me mojé todo lo que yo soy con esta situación, ¿no? con el lodo del fango. Entonces, este ejemplo un sacerdote lo utilizaba más o menos para explicar la diferencia entre pecado mortal y pecado venial, con la distinción que resulta que con el pecado mortal no es que yo por la oscuridad de la noche me tropecé y me caí, sino que yo voluntariamente salté y me hice daño. Y en este caso me mojé con todo el lodo que existía en este pequeño lago. Entonces, es una gran diferencia que nos ayuda a identificar que el pecado mortal inclusive tiene el conocimiento. Yo sé que esto está mal, yo sé que Dios me dice que esto está mal, pero a mí no me importa. Me importa mucho más el placer que yo pueda, por ejemplo, tener al respecto del pecado. Entonces, es muy importante que nosotros precisamente, para poder librarnos del pecado, nosotros sepamos reconocer una buena confesión. Ya hablamos, y de hecho fue una práctica muy importante dentro de estas lecciones, el hecho de que nosotros teníamos que haber realizado una confesión. Entonces, el día de hoy, nosotros quisiéramos en este caso proponerles un examen al respecto de esa confesión que entiendo ustedes ya deben haber realizado. Para que una confesión esté adecuadamente hecha, debe tener algunos pasos, sin los cuales uno no está viviendo el sacramento de la confesión de la mejor manera. Y no es algo que, bueno, la Iglesia lo establezca por capricho, ¿no? Uno tiene que cumplir y si no, pues la confesión matemáticamente no es válida, sino por el hecho de que uno tiene que ser consciente de que cada uno de estos pasos lleva a que uno tenga más conciencia del pecado y trate de profundizar el hecho de no cometerlos. Entonces, el primero es un examen de conciencia, es decir, que yo no vaya en este caso al confesionario y le diga, y recién cuando ya estoy entrando a la puerta del confesionario, yo me ponga recién a pensar los pecados y diga, ay, sí, ¿cuáles serán los pecados que quiero confesar? Yo creo que sí, y también este. Y después diga, ¿me falta alguno más? Ah, ya, sí, también este pecado. No, sino que realmente uno tiene que tratar con seriedad el pecado. Hemos dicho que inclusive el pecado mortal conllevó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es algo que hay que tomarlo con seriedad. Entonces, un examen de conciencia es precisamente identificar todos aquellos pecados que nosotros hemos cometido. Aparte de eso, debe existir un arrepentimiento. Nosotros debemos sentir, en este caso, pesar por haber cometido esos pecados. No basta con decir, bueno, sí, Padre, yo en este caso pequé, cometí este pecado, ya que se le puede hacer, sino que tiene que realmente existir un arrepentimiento.
la persona debe sentir dolor por haber cometido el pecado. Luego de eso debe existir un propósito de enmienda, que es justamente el hecho de que el pecador se propone no volver a cometer el pecado. Yo sé que esto suena un poco duro, porque obviamente uno tiene pecados que son recurrentes y a veces le cuesta un poco salirse de ellos, ¿no? Entonces uno dice, pues que yo este pecado lo veo muy difícil que yo me pueda salir de este pecado, va a ser bien complicado. Entonces lo que yo tendría que hacer es como tratar de pedir confesión cada vez que me caigo, y eso me suena un poco incómodo, probablemente a ustedes les ha sucedido. Pero el propósito justamente de la confesión y de este propósito de enmienda es que uno se comprometa. Si cae, no hay problema, pero cada vez que cae se comprometa. El propósito de enmienda es justamente eso, el anhelo que uno tiene de en algún momento eliminarlo. No estamos diciendo que esto tiene que suceder solo en el primer intento, ¿no? Sino que obviamente hay que realizar los intentos que sean necesarios hasta salir del pecado. El cuarto paso es precisamente la confesión, decirle al sacerdote de manera vocal, en este caso nuestros pecados, y obviamente ser objetivo al respecto de ellos. Pues no, uno no puede decir, bueno, padre, pequé porque hice el mal, sino que tiene que identificar. Tampoco estamos hablando de que hay que detallar, en este caso, la forma inclusive en la que se cometieron los pecados, no, pero sí hay que identificar los pecados. Por ejemplo, alguna vez un sacerdote que tenía un grupo de jóvenes, él decía que muchas de las veces ellos sentían un poco de remordimiento cuando eran pecados al respecto de la impureza. Y él, cuando les confesaba precisamente los pecados de impureza, él les decía, pero si ves que no se te cayó la boca, tienes que saber decir los pecados, porque precisamente es algo muy importante. Entonces, no hay que contar detalles, pero sí hay que especificar cuál es el pecado, porque tampoco hay que andar, como inclusive lo dice el Papa Francisco, pues en las nubes, ¿no? Hablando simplemente del mal, porque eso tampoco sería una confesión adecuada. Y finalmente, cumplir pues con la penitencia que nos sea impuesta, porque eso es algo muy importante. El hecho de cumplir la penitencia es parte de la reparación que nosotros hacemos. Hay un ejemplo que a veces en el ámbito de la fe se expone, que es justamente si nosotros claváramos un clavo dentro de una pared. Entonces, clavamos el clavo y resulta que el pecado es el clavo y la pared es en este caso nuestra alma. Si es que nosotros con el martillo sacamos, que de hecho es la confesión, sacamos el clavo, todavía queda en este caso un orificio que tenemos que reparar. Entonces, parte de esa reparación es precisamente el cumplir con la penitencia que nos sea impuesta. Digo que es parte, ¿por qué? Porque los pecados generan una fractura tanto a nivel de Dios, también con el prójimo, también con la naturaleza y también con nosotros mismos. Entonces, por ende, uno cuando comete pecados mortales, por ejemplo, digamos que en una pareja de esposos el uno le es infiel al otro, entonces, si es que él se arrepiente y sigue pues precisamente todos los pasos para una santa confesión y una correcta confesión, y el sacerdote en este caso le impone una pena, y la esposa en este caso de este señor ya se ha enterado que le fue infiel, con el cumplimiento de la penitencia que el sacerdote le debe haber hecho, muy probablemente no baste únicamente para poder reparar todos los daños que provocó el pecado, porque el corazón en este caso de su esposa pues todavía seguirá herido y necesitará inclusive un proceso de sanación y de nuevamente confiar en esta persona. Entonces es parte el tema de la penitencia de un proceso de reparación. Porque yo quisiera ahondar, más que ahondar, hacer esta alusión, porque es muy importante que uno también sepa que el pecado provoca muerte, provoca fracturas, provoca daños, y a su vez uno tiene que tener un santo comportamiento después de eso. Por ejemplo, en este pecado, pues no, el esposo no podría después de un mes decirle, bueno, ya, pues perdóname, ya hice todo, ya hasta me confesé y todo, y tú no me perdonas. O sea, uno no tiene como exigir el pecado, sino que tendría que ser inclusive paciencia al respecto de las heridas que provocó. Es parte de un comportamiento responsable al respecto de los daños que ha generado, ¿no? Entonces, para finalizar, la práctica que les queremos proponer dentro de esta lección es precisamente examinar la forma en la que ustedes hicieron su confesión. Porque entiendo que cuando ustedes se confesaron, si ustedes siguieron estos pasos, pues gloria a Dios. Si es que alguno de estos pasos fue omitido, pues hay que corregirlos, y si no los siguieron, pues hay que tomarlos en cuenta. Porque precisamente de eso depende el hecho de que nuestras almas pueden estar libres de todo esto. Yo sé y espero que de cierta forma el hecho de confesarse incomode un poco. Es parte natural en este caso de la confesión el hecho de que nos incomode un poco, pero
justamente los santos son una luz al respecto de esto. Esa es la vergüenza que nosotros deberíamos tener, ¿no? Al momento de cometer los pecados, ¿no? Deberíamos tener vergüenza al momento de cometer los pecados para no tener que sentir vergüenza al momento de confesarlos. Entonces, eso es, queridos hermanos. Dios les bendiga. Gracias por unirse el día de hoy y sigamos perseverando en estas lecciones al respecto de vaciarnos de estos males que a su vez nos acechan. Así que Dios les bendiga. Vamos, queridos hermanos, a hacer nuestra oración de abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos, nos vemos el día de mañana.